¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Moviendo el Avispero, aquí donde todos los jueves nos encontramos para hablar de agro, de industria y de actividad productiva. Mi nombre es Rocío Corrales y junto a Javier Werner los vamos a acompañar durante los próximos 60 minutos de programa con la información más relevante del sector agroindustrial. Javier, bienvenido. Hola, ¿cómo le va, Rocío? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿y usted? Bien, lo más bien, acá estamos. Iniciando un nuevo programa, un programa que va a estar cargado de información que vamos a ir desarrollando rápidamente en esta oportunidad para que nos vayamos informando y también teniendo distintas perspectivas de lo que es la actividad productiva, la actividad industrial en nuestra provincia. Así es, edición número 10 de Moviendo el Avispero. Vamos a invitar a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, @moviendo.elavispero, y en nuestras vías de comunicación 3434 56 78 15. Y como decíamos, Rocío, vamos a empezar rapidito con el programa porque hay muchos temas para desarrollar. Comenzamos a mover el avispero. Sí, señorita, vamos a empezar a mover el avispero y vamos a empezar con un tema de agenda de esta semana, algo que ha tenido su impacto en nuestra provincia. Lamentablemente la semana pasada, el jueves, cuando hablábamos con nuestro meteorólogo Sergio Halfin, él lo adelantaba, nos decía que existía la posibilidad de que se produzcan tormentas en nuestra zona. Y bueno, en este caso acertó como suele hacerlo. Lamentablemente. Y lamentablemente por los efectos que tuvo en distintas zonas de nuestra provincia. Ese temporal que azotó la zona el domingo por la madrugada se notó más en distintos sectores de Entre Ríos. Y bueno, fuerte fue el impacto en un sector, una de las ciudades más pujantes que tiene nuestra provincia, tal es la ciudad de Crespo. Allí en el parque industrial podíamos ver las imágenes de empresas que fueron arrasadas, donde gran parte de sus estructuras se vieron afectadas por lo que fueron los fuertes vientos que se produjeron en esa zona. Una de las fábricas más afectadas en su estructura fue una conocida empresa de snack, nos estamos refiriendo a Juli Croc. Sufrió daños, pudimos verlo, muchos se vieron impactados por lo que padeció. Para conocer más detalles sobre este tema, sobre los efectos que tuvo la tormenta en esta empresa, nos encontramos en comunicación con la responsable de la misma, Celeste Fontana, a quien le damos la bienvenida a Moviendo el Avispero. Buenas tardes. Celeste, buenas tardes. ¿Cómo están, Rocío, Javier? Un gustazo hablar con ustedes. Gracias por el espacio y buenas tardes a todos. Muchas gracias por tu tiempo, Celeste. Muchas gracias. Y bueno, en primer término queríamos que nos describas un poco cómo fue la situación con la cual se encontraron el pasado domingo después de que esas fuertes ráfagas de viento azotaran lo que es parte de la fábrica que tienen ustedes allí en el Parque Industrial de Crespo. La verdad que la situación fue devastadora el domingo. Nosotros obviamente nos enteramos de toda la situación ese mismo domingo a la madrugada, cuando estábamos pasando. Nosotros teníamos un seguridad que fue el que constató todo lo que pasó, y gracias a que él estaba también ahí en ese momento, nosotros pudimos llegar súper rápido y correr todas las máquinas que estaban en ese lugar para evitar que se dañen aún más, todavía no. Así que bueno, esa rapidez de ese momento, la verdad que fue impresionante y hoy en día le agradecemos. ¿Qué porcentaje de la fábrica se vio afectado y cuáles fueron los mayores daños que sufrieron? Yo antes me gustaría hacer una aclaración, que esta fábrica que sufrió el daño sí. Es una fábrica que estaba en construcción, no es la fábrica donde hoy en día nosotros tenemos y fabricamos Juli Croc, así que en ese sentido estamos salvados, ¿no? Esta es una planta nueva, era una parte de un proyecto de ampliación de la planta que teníamos que todavía no estaba operativa. Entonces eso nos permitió que nuestra cotidianidad del día a día siga funcionando igual, ¿no? Como todavía estaba en construcción, bueno, por ahí quizás ahí había algunas cositas que se hubieran podido solucionar de otra manera, ¿no? Pero bueno, más o menos nosotros calculamos que entre un 40 y un 45% de la planta se vio afectada por el temporal del fin de semana. Decías que esto apuntaba a un proyecto de expansión. ¿De qué se trata, si se puede conocer un poco el proyecto que se piensa desarrollar en ese lugar? Sí, nosotros ese proyecto de ampliación es para seguir produciendo snacks, pero para producir pellets.
El pellet es como la materia prima, si se quiere, de lo que después son los conocidos conitos o cascarones que todos conocemos y consumimos, ¿no? Así que bueno, esa planta era para producir eso. La realidad, como les decía recién, la cotidianidad sigue exactamente igual. Sí demora un poco las ilusiones de crecer y de ampliarse, ¿no? Pero nada, es... ¿Cómo se planifica salir adelante ante esta situación? Es súper difícil. Yo lo cuento desde mi lado personal, ¿no? El domingo me pasó que estaba súper acongojada y la verdad que fue una situación fea, gracias a Dios, y la primera vez que a nosotros como empresa nos pasa algo así. Entonces, nada, fue una situación difícil, ¿no? El lunes uno lo piensa un poco para ir con la cabeza un poco más fría, como les contaba recién esto de, bueno, nosotros podemos seguir trabajando normal. Algo que me parece no menor es decir que no hubo ningún herido, la fábrica no estaba en funcionamiento, no pasó nada. Entonces, nada, es una cuestión de por ahí aportar un poco más de dinero del que se pensaba en su momento cuando se hizo el proyecto, un poco más de tiempo. Atrasa un poco, si se quiere, la ilusión de esto nuevo, que creo que caracteriza también un poco a Juli Croc, ¿no? De hacer cosas nuevas todo el tiempo y de no estancarse. Lo atrasa un poco nada más, pero nada, hay que seguir. En definitiva, la vida sigue y bueno, de eso se trata. Me imagino que en esos difíciles momentos también, porque no es fácil ver el fruto del esfuerzo que en pocos minutos se destruye, también hubo mucha gente que se acercó, esa solidaridad de quienes siempre se están dispuestos a ayudar, ¿no? Fue algo que nos sorprendió. Nosotros sabemos que tenemos una comunidad súper linda y estamos súper agradecidos de eso, pero es súper distinto a verlo, ¿no? En la situación de la cotidianidad del día a día, a que cuando te pasa algo malo y aparece todo el mundo. La verdad que no solo la comunidad de Crespo, sino la provincia de Entre Ríos, nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros empleados fueron los primeros que llegaron ese domingo a la mañana, apenas había salido un poquito el sol, para ayudarnos. La verdad que también las autoridades provinciales y municipales se movieron súper rápido. El otro día a la mañana estaban en reuniones con nosotros viendo de qué manera se podía solucionar o bueno, qué beneficios, si se quiere, podíamos sacar de esta situación, cómo nos podían dar una mano, y la comunidad en general, la verdad que uno quiere explicarlo, pero es difícil de encontrar las palabras, ¿no? De cómo uno se siente. Así que dentro de todo lo feo que pasó ese día, uno puede encontrar que hay cosas lindas. Celeste, más allá del mal momento que están pasando en este momento, nos gustaría conocer un poquito cómo nació Juli Croc. Se te ve muy joven a vos, ¿cómo es ese proceso? Bueno, gracias por lo de sí, no. Bueno, Juli Croc nace en el año 1987. Era una empresa que en su momento hacía galletitas dulces y saladas en Aldea María Luisa. No estábamos en Crespo todavía en ese momento. Después, en el 92, fueron a una feria de maquinarias, entiendo yo, que buscando alguna máquina para hacer otra forma de galletitas o algo por el estilo, y se trajeron la primera extrusora de la provincia de Entre Ríos, y ustedes me dirán qué es una extrusora. Bueno, una extrusora es una máquina para hacer los chisitos. Así que bueno, ahí se empezó el trance entre galletitas y snacks. El cliente cada vez le mandaba más snacks, le empezaron a agarrar el gustito, y bueno, y de ahí dejamos después en un momento de hacer galletitas y nos metimos de lleno con los snacks. Y bueno, después en un momento fue la Aldea María Luisa, que no teníamos más oportunidades de crecimiento, no teníamos más lugar, no teníamos cloacas, gas natural y demás, entonces bueno, había que tomar una decisión. En ese momento compramos un terreno en el Parque Industrial de Crespo, y bueno, empezó la expansión para allá. Desde el año 2016 nosotros ya estamos la fábrica completa allá. Así que bueno, esa es un poco la historia de la fábrica, de familia de panaderos a hacer snacks. ¿Y cómo fue ese proceso de expansión también desde el punto de vista económico y las formas en ir ampliando mercados? Hoy se encuentra Juli Croc en muchísimos lugares. Siempre con la gente que hablo le cuento que a nosotros, de parte de Juli Croc, nos gusta hacer un crecimiento lento, sostenido, continuo, pero estando seguros, ¿no es cierto? Ustedes, qué sé yo, cuando hablo de que somos una empresa que tiene casi 40 años,
Dentro de todo todavía somos una empresa chica, ¿no? Hay empresas de 40 años que son mucho más grandes, pero nosotros preferimos ir haciendo un crecimiento despacio, sostenido, estando seguros. En su momento, nada, nos costó un montón crecer. El apoyo municipal, el apoyo provincial, las líneas de créditos nos ayudaron un montón. Y la verdad que el producto también ayuda a todo este crecimiento, ¿no? Porque no es porque trabaje acá, ¿no? Pero el producto es bueno en relación precio-calidad, entonces eso hace que se expanda, la gente lo conozca, hay todo un trabajo de la parte de logística, de comercial, de marketing, importantísimo para el crecimiento, y bueno, ni hablar de la parte productiva, ¿no? Que hace que todos podamos consumir estos productos tan ricos. ¿Cómo describirías el panorama actual del sector? ¿Cómo venían trabajando? Nosotros siempre venimos trabajando muy sostenido. Hubo 2 años en donde nuestras ventas cayeron un poco. La verdad que en base al contexto actual nacional, ¿no es cierto? Que bueno, que había afectado a todas las empresas. Nosotros también nos vimos afectados por esta situación. Pero nos vimos afectados de una forma que no nos podíamos quejar, ¿no? Sabíamos que iba a haber una baja en el consumo, que sí afectó obviamente, pero nos permitió seguir nuestro día a día normal. Y bueno, y la verdad que a partir de este año se empezó a ver un crecimiento bastante sostenido de nuevo, así que este año las proyecciones que teníamos de ventas y de crecimiento se está cumpliendo y está superando nuestras expectativas también, así que bueno, muy contentos con eso. Siempre también nosotros creo que somos una empresa que no nos quedamos mucho quietos, ¿no? Siempre estamos buscando sacar algún nuevo producto o bueno, mejorar el que tenemos o cambiar el packaging y demás, y creo que la gente ve un montón eso. También cada vez estamos en más eventos, en más lugares, la marca se está empezando a ver mucho más, y bueno, tiene que ver con un trabajo de la fábrica en general, que está muy bueno y bueno, se empiezan a ver los frutos, ¿no? De todo ese trabajo y esfuerzo. Cuando miran el futuro y siempre en una visión de ir desarrollándose, ¿ven el mercado externo como una posibilidad? Siempre. Nosotros en realidad hoy en día con Julicroc exportamos a Uruguay. Nos encantaría poder exportar a más lugares. Hoy en día, sobre todo por lo que pasó el fin de semana, estamos un poco quietos, ¿no? Como bueno, como les contaba, a paso sostenido, ¿no? Y lento, pero sí, todo el tiempo estamos tratando de ver qué nuevos mercados podemos abrir, sin descuidar los mercados que tenemos, ¿no? Porque obviamente que todo el mundo y todas las empresas sueñan con exportar, pero queremos cuidar a los clientes que tenemos hoy en día, entonces no queremos que tener más producción nos haga que no cumplamos con nuestros clientes que nos bancaron un montón de años. Así que bueno, siempre de a poco, invirtiendo en maquinaria nueva para poder producir más y con esa rueda que no para, digamos. La zona afectada por el temporal allí en el parque industrial fueron muchos los galpones afectados. ¿Pudieron dialogar con otros empresarios? ¿Qué les manifestaron? También supimos que la municipalidad lanzó cierto alivio impositivo. ¿Ustedes son beneficiarios de esto? Sí, todo esto pasó anoche. Hoy a la mañana nosotros nos despertamos con esta noticia, así que la verdad que siempre es positivo y siempre está bueno, se agradece un montón. La verdad que en estas situaciones tener el apoyo del municipio es muy, muy importante. La verdad que la zona del parque industrial que se vio afectada fue mucha. Me animo a decir que un 80% de las empresas del parque industrial sufrió algún inconveniente con el temporal, algunos menores, como hemos visto así de gente a la que se le han roto los portones o se les han volado algunas chapas, y bueno, y después empresas como la nuestra, que la verdad que parece que vino un gigante y pisó arriba del techo y lo destrozó. Hemos hablado con cada uno de ellos, tenemos una comunidad linda dentro del parque industrial, obviamente somos también una ciudad chica, nos conocemos entre todos. Así que lo primero que hicimos fue, entre todas las empresas, ponernos a disposición. Un montón de empresas amigas también, viendo cómo habíamos sufrido nosotros tantas roturas, se ofrecieron a darnos personal suyo, a ofrecernos financiamiento para poder superarlo. Así que
reitero mi agradecimiento a todos y a la gente del Parque Industrial aún más, porque se ve las ganas que tenemos de crecer, ¿no? Entre todos. Sí. Así que... Ya para ir cerrando, como toda empresa siempre es generadora de mano de obra. ¿Cuántos empleados, cuántas familias viven hoy de Juli Croc de manera directa y por supuesto indirectamente también? Pero ¿cuántos empleados directos tienen? Nosotros somos 110 dentro de Juli Croc, más todos los empleados externos que tenemos, ¿no? Así que son varias familias que están ahí. Quiero también agradecer, no sé a quién, pero en la fábrica que funciona hoy, Juli Croc, no pasó absolutamente nada. Nosotros el lunes a la mañana pudimos a las 6 de la mañana arrancar nuestra producción como siempre y seguir vendiendo como siempre. Y esas 110 familias que viven de Juli Croc no sufrieron ningún tipo de inconveniente. El lunes fueron a trabajar con total normalidad. Así que eso creo que es algo para agradecer también. Sin duda, realmente es mirar un poco el medio vaso lleno dentro de todo esto que ha pasado, el hecho de poder seguir manteniendo las fuentes laborales, de poder seguir manteniendo la producción, que es lo más importante, y bueno, de a poco seguramente se irá recuperando ese proyecto de expansión para seguir creciendo. Tal cual, sí, como les decía, hoy solamente es un atraso en el tiempo de la ilusión de querer crecer, pero agradecer a la gente, agradecer que no hubo heridos, que no pasó nada, que simplemente es un poco de tiempo y dinero más del que esperábamos o el que teníamos planeado, pero nada, cosas que pasan, la vida sigue, hay que seguir, vamos a seguir haciendo snacks ricos y ya nos recuperaremos. Esto en un tiempo va a ser una anécdota y lo vamos a contar como algo que pasó desafortunado, pero nada. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, por dejarme hablar. No habíamos hablado antes porque nada, era una situación difícil para todos. Hoy en día es un poco más tranquilos, podemos hablar. Y bueno, agradecerles por eso también. Muchísimas gracias, Celeste, por estos minutos y seguramente el proyecto de desarrollo va a seguir y con muchísima fuerza como lo vienen haciendo desde los inicios. Un fuerte abrazo y por supuesto los micrófonos del 11 y de Moviendo el Avispero están abiertos para cuando quieran. Muchísimas gracias, chicos, muy amables. Fuerte abrazo. Abrazo, hasta la próxima. Pasaba entonces la palabra de Celeste Fontana, referente de la empresa Juli Croc de la ciudad de Crespo. Continuamos. Continuamos, más allá de lo que ha sido este tema de agenda, de actualidad, de lo que nos dejó el temporal del fin de semana pasado, también tenemos otros temas para ir contándoles. Hemos estado recorriendo un poco como lo hacemos habitualmente distintos lugares de la provincia y en este caso Rocío les va a ir contando de qué se trata, por dónde anduvimos, qué hicimos estos últimos días desandando las rutas de Entre Ríos. Que debemos decir, nosotros zafamos un poquito de la tormenta porque salimos el domingo, el sábado, y a realizar este segmento que llamamos Latido del Territorio, donde le damos voz a diferentes productores para que nos cuenten cómo nació su actividad, las ganas, qué lo motiva a realizar todos los días. Y bueno, visitamos la localidad de Aldea Protestante. Allí estuvimos dialogando con Noelia Costa, quien mientras su marido preparaba todo para recibir un contingente de turistas de la costa del Uruguay, porque reciben turistas, ella nos contaba la historia de cómo nació su emprendimiento de mermeladas y dulces caseros. Realmente una historia muy, muy particular que vamos a compartir aquí la primera parte con todos ustedes. Acosta, estamos en el establecimiento de La Alemanita, en Aldea Protestante. Bueno, esto surgió de una idea por algo que surge, que venía un bebé en camino. Surge así, todavía éramos novios, venía un bebé en camino y algo había que hacer, entonces bueno, nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Patricio se puso la camiseta y empezó a elaborar dulces. No fue precisamente así que dijo, bueno, voy a elaborar dulces. Empezó vendiendo las frutas, más que nada una producción enorme que hubo de durazno. Mi suegro por hobby plantaba árboles frutales y bueno, y entonces dijimos, algo se puede hacer, o sea, entonces dijimos,
podemos vender la fruta. Acá se consumía y se suele consumir los primeros duraznos en compota. Entonces los primeros duraznos se vendían, después se vendían los maduros, pero nos seguía sobrando. Entonces decíamos, ¿qué se puede hacer con eso? Y ahí es donde surge la idea de Patricio de empezar a hacer dulce. Lo primero que se arrancó, dulce de durazno. Arrancamos con 4 kilos probando y bueno, hoy en día hacemos alrededor de 2.500, 3.000 kilos de durazno únicamente, en donde hoy alrededor de 30, 35 variedades anuales son las que trabajamos. Ahí es donde surge la alemanita. Y la materia prima, nos decías, el durazno sigue siendo todo de la familia, lo producen ustedes, se lo compran a productores de la zona, ¿de dónde viene? No, los árboles frutales esos que había en ese momento ya tenían sus años y empezaron a desaparecer de a poco, entonces no sé si quedará alguno, quedan 2 o 3 todavía, pero empezamos a buscar afuera, al mercado central, y si no, todavía hay árboles frutales en las casas de familia, saben que nosotros hacemos, entonces cada temporada nos vienen, nos traen y nosotros se los compramos. Ya no se elabora como antes en la cantidad que se hacía, porque obviamente en un núcleo familiar los chicos crecen, se van, entonces cada vez son menos a la casa, así que ese sobrante, eso lo que antes se elaboraba, hoy en día por ahí lo estamos trabajando nosotros. Particularmente algo que me gusta a mí es el dulce de higo. ¿Sigue habiendo higueras en la zona? ¿Se sigue pudiendo hacer? ¿Se sigue consiguiendo el higo como para hacer ese rico dulce de higo que antes hacía la abuela o la mamá de uno? Sí, todavía se sigue haciendo, lo piden muchísimo, es uno de los dulces, digamos, que sí o sí no nos puede faltar. Y eso que tratamos de año tras año ir haciendo un poco más y siempre nos quedamos cortos. Ya hace casi un mes que ya no hay higo y estamos esperando ansiosos la temporada, que son las brevas que le dicen, a fines de noviembre, principio de diciembre, arrancan ahí los primeros, hasta marzo o abril, más o menos, que tenemos la producción. Un embarazo fue lo que disparó esa necesidad de ponerse la camiseta, de buscar un emprendimiento y decir por dónde buscamos el sustento allí en Aldea Protestante, y en los sucesivos tramos de la entrevista vamos a ir conociendo más detalles de lo que fue esto y seguramente nos vamos a ir emocionando junto a Noelia con todo lo que es una historia de esfuerzo, de superación, de logros, de a poco ir creciendo, comenzar con lo que hay en la casa, con lo que hay en la cocina familiar y después lentamente ir creciendo, ir progresando e ir buscando alternativas para agregarle al emprendimiento. Una gran historia que aún hay destellos que todavía se conserva, como su suegro mostrándonos los árboles frutales. Sí, sí. Realmente fue muy emotivo y pasamos un gran momento junto a ellos. En principio compartir la nota y luego desde que ella nos contaba, en el patio todavía están los árboles de duraznos con los cuales comenzamos, los fuimos a recorrer, nos dieron ahí, su suegro nos dio una visita, un momento muy gratificante y que nos llenó de orgullo, particularmente me llenó mucho de orgullo a mí. Sí, también los recuerdos por ahí de la infancia de uno, esas higueras y el dulce de higo que siempre hacía mi mamá, también por ahí traían el recuerdo, el dulce ese en el paladar, así que bueno, después también estuvimos degustando las delicias de lo que elaboran y realmente fue una hermosa tarde, calurosa tarde del sábado pasado, que era el presagio de lo que sería posteriormente la tormenta. Pero hay varios tramos más para ir desarrollando, así que no les vamos a adelantar demasiado de lo que ha sido esta entrevista, porque realmente los invitamos a quedarse con nosotros y a seguir compartiéndola. Así es. Antes de ir a la pausa, le quiero mandar un saludo a Miguel, que recién nos mandó por Instagram una fotito que nos estaba mirando. Así que para él y para todos los que están conectados a través del streaming del 11 allí en YouTube, un fuerte abrazo y muchas gracias por siempre la buena onda. Y justo en la coincidencia del programa, no me voy a olvidar de uno de mis 2 grandes amores, de mi hijo, de Mateo, que cumple 13 años, así que un saludo enorme Mateo. para él.
El gran fanático e hincha de Patronato. Gran fanático e hincha de Patronato, sí. El ocurrente, el pícaro, el que siempre tiene algo para decir. Así es. Así que, bueno, realmente un beso enorme para él. Bueno, vamos a la pausa y enseguida seguimos con más Moviendo el Avispero. Sumate al streaming de El 11 Radio Stream, @el11com. El 11 Radio Stream 98.7. El 11 Radio informa. Noticias actualizadas cada 30 minutos. 16:58 en la República Argentina, la temperatura en Paraná 33 grados, cielo parcialmente nublado. Los abogados de Dalma y Janina Maradona solicitaron la detención preventiva de la ex jueza destituida Julieta McIntosh. La presentación, realizada por Fernando Burlando y Fabiana Méndola, se fundamenta en la existencia de riesgos procesales, alegando conductas inequívocas de perturbación de testigos y manipulación de pruebas en la investigación del documental sobre el juicio por la muerte de Maradona. Como medida sustituta, solicitaron la prohibición absoluta de salida del país, la entrega del pasaporte y la prohibición de contacto con testigos. El juez de garantías deberá expedirse sobre esta solicitud. Vecinos de Colonia Ensayo denunciaron mortandad masiva de peces por presunta contaminación con agroquímicos y vertidos ilegales en un arroyo. La situación genera alarma por el riesgo que afecta a las napas de agua potable. Los residentes tomaron sus propias muestras, exigiendo a la Secretaría de Ambiente la realización del análisis físico-químico urgente para determinar el origen del foco contaminante en el arroyo Salto. Tuvimos que tomar nosotros mismos la muestra, porque al pasar los días, ¿qué va a suceder? Que cuando Secretaría venga a tomar la muestra, puede ser que ya no encuentre nada si se trata de algún producto o algo que se ha volcado en el arroyo. Hay campos que están sembrados, entonces por ahí con la lluvia barre lo que es toda la contaminación de los campos y todo desemboca en el arroyo. También hemos tenido denuncias de que algunos productores lavan lo que se llama el triple lavado de objetos que utilizan para las fumigaciones en el arroyo, y últimamente trascendió también denuncias de vecinos en los grupos de que aparentemente estarían tanto el municipio de Brasilera como el de Colonia Ensayo, y eso no lo sabemos a ciencia cierta, dicen vecinos, de que estarían desagotando un atmosférico en el lugar. ACMER alertó sobre la histórica baja en la cobertura de vacunación y responsabilizó al gobierno provincial por la falta de campañas de promoción. El gremio docente subrayó que la escuela es clave para la difusión, pero la articulación entre el Ministerio de Salud y el CGE es nula. Advierten que la inacción es grave, dada la alta incidencia de la tos convulsa en la región centro, que afecta a la salud de alumnos y docentes. Crespo aprobó beneficios municipales para las empresas afectadas por el temporal. El Consejo Deliberante avaló por unanimidad un descuento del 30% y la prórroga de vencimientos de la tasa de inspección sanitaria para industrias afectadas. La medida alcanza a 22 empresas y busca sostener la actividad productiva local. La temperatura en Paraná 33 grados, la humedad 40%, presión en hectopascales 990,9, viento del norte a 28 km por hora, visibilidad 15 km, cielo parcialmente nublado, a las 17:01 en la República Argentina. Manténgase informado ingresando al portal de noticias el11.com. El 11 Radio Stream 98.7. Todas las voces. Todas las voces. Estamos en YouTube. El 11 Radio Stream. Seguinos. @el11com. @el11com. 98.7. Todas las voces. El 11 Radio Stream 98.7. Donde ves y escuchas todas las voces. Todas. El 11 Radio Stream.
Continuamos moviendo el avispero aquí como todos los jueves, donde nos encontramos para hablar de agro, de industria y de actividad productiva. Una vez más los invitamos, por supuesto, a contactarnos con nosotros al 3434 56 78 15, esa es nuestra vía de comunicación, o a través del Instagram @moviendo.elavispero. Y vamos a seguir moviendo el avispero, vamos a seguir compartiendo esta entrevista que hicimos en nuestro recorrido por Aldea Protestante. Para quienes se enganchan en este momento, les recordamos que visitamos una fábrica de mermeladas y dulces artesanales. Allí hablamos con Noelia Costa, quien junto con su esposo Patricio Schulz llevan adelante la fabricación de los mismos. Nos decía Noelia en la primera parte cómo un embarazo fue lo que desató esa necesidad de ponerse la camiseta. En este segundo tramo de la entrevista nos va a contar un poco cómo es el proceso productivo propiamente dicho, los desafíos que enfrenta todo emprendedor y bueno, cómo seguir adelante en ese día a día. Así que si les parece, compartimos la segunda parte de esta entrevista con Noelia Acosta. Ese inicio del emprendimiento, ¿cómo empezaron eso? Con una cocina que era de la abuela de Patricio, la olla de la mamá, la cuchara de la mamá, y empezamos así, o sea, después, bueno, se fueron adquiriendo ollas cada vez más grandes y muchas quemadas también, hasta lograr, digamos, el producto que hoy en día tenemos. ¿Y cómo es el proceso de elaboración de un dulce, por ejemplo? Bueno, nosotros o nos traen los productores, digamos, de la zona que van y buscan al mercado, solemos ir a buscar también. Después, bueno, pasa a lo que es la sala de recepción. Después pasa a otro lugar en donde se lava la fruta, según qué fruta, bueno, se pela, y ahí va ya después al corte. Hay muchos, digamos, que lo hacemos con la cáscara, y entonces va a cortar, mientras tanto se va poniendo, después se vuelca las ollas. Dentro de las ollas se va volcando de a poco el azúcar y ahí mientras tanto va empezando la cocción del dulce. Una vez que ya está listo, se envasa todo en caliente, previamente esterilizado los frascos, se sellan al vacío y una vez que está ya listo, una vez que se deja enfriar, se lava, se pasa a otra sala en donde se etiqueta, se le pone el packaging y demás. Todo a mano, o sea, no tenemos ningún tipo de máquina más que cuchillo y mano, cucharones, o sea, es la parte, digamos, que nosotros de algún modo rescatamos y valoramos todavía y en cierta forma es lo que queremos seguir manteniendo, porque el sabor, creemos que ahí está un poco el secreto de hoy en día recibir gente que dice eso, que lo que hoy decía, como lo hacían las abuelas, muchos lo prueban, se emocionan porque dice, es tal cual como lo hacía mi mamá, mi abuela, o siempre tenía, o mi vecina, y bueno, eso es lo que nosotros rescatamos y es lo que es la gratificación después del trabajo. Sabemos que una vez que la persona compra el producto, una vez elaborado, lo va a tener un año, no dura en la heladera un año porque se come sumamente rápido, pero nosotros por seguridad, porque sabemos que también el producto sale incluso de la provincia, sale del país y lo llevan a otros países como de regalo y demás, y sabemos que dura perfectamente, entonces bueno. ¿Y cómo se llevan con esa competencia de los productos de las grandes fábricas? ¿Cómo se hace? Es un tema porque nosotros peleamos por el producto, que yo digo, el producto para nosotros es como que fuera otro hijo, el emprendimiento también. Y nosotros defendemos hasta no más poder diciéndole que lo que no tiene son químicos, que el producto es totalmente natural y damos fe de eso. Pero hay gente que nos cuestiona esto. ¿Por qué el precio de eso si yo voy a la góndola de un supermercado y está tal vez más económico? Entonces, hay gente que uno le explica, hay gente que lo entiende y hay gente que no. Pero atrás de ese producto hay mucho trabajo, hay muchos costos. Los costos son muy altos, los costos son a diario. Entonces, bueno, dentro de ese precio que uno al
el precio que lo vende, es explicarle a la gente, bueno, es esto. Y bueno, por eso digo, hay gente que lo entiende y hay gente que no. ¿Cuáles son las principales dificultades que atraviesa un pequeño emprendedor como son ustedes? Muchas, más de uno sabrá y sabe lo que implica el crecimiento de un emprendedor. Hoy en día se padece mucho la parte impositiva, los créditos, los préstamos, son altas las tasas, el acceso a eso es cada vez como más alejado. Nosotros sentimos que cada vez se le ofrece menos al productor o al pequeño productor y se hace muy difícil sostener un emprendimiento como este con las cantidades que por ahí trabajamos. Entonces, bueno, rever todo el tiempo, esperar, desear que algo surja, como para decir, bueno, aprovechamos, invertimos. De hecho, siempre fue lo que hicimos fue invertir en esto. La ganancia los primeros años fue invertirla, hasta no hace mucho que uno empieza a ver cierto margen de ganancia, por así decirlo, pero cuesta muchísimo. Ahí pasaba entonces la palabra de Noelia Costa, referente de esta fábrica artesanal de mermeladas, que el nombre, para quienes quieran adquirir los productos, se llama La Alemanita. Ellos más en la cuarta parte de esta entrevista nos comentaba dónde se comercializan los dulces y las mermeladas. La verdad que están muy, muy cerca de nosotros, las podemos conseguir. Y vamos a compartir la tercera parte de esta entrevista, donde ella habla un poquito del sentimiento de arraigo que hay hacia la aldea creada por inmigrantes alemanes, y cómo esta posibilidad de expansión, que ellos quieren mantener la esencia de ese dulce artesanal, de ese dulce que te recuerda a la abuela, y ahí hay ciertas negociaciones entre Noelia y su marido Patricio. Compartimos la tercera parte. ¿Qué se siente producir en un lugar como Aldea Protestante, donde uno nota cuando te escucha hablar que más allá del producto, de la cuestión económica y de todo, hay un sentimiento, hay un arraigo, hay una... Y se siente eso, que uno... cómo defienden, digamos, las recetas de la abuela, el idioma, cada vez se está fomentando más, que se estaba perdiendo un poco, como que se había estancado y hoy en día vuelven a surgir nuevamente con las fiestas, los distintos eventos. Patricio trata todo el tiempo de defender no solamente el producto, sino lo que es la aldea en sí. Es un lugar muy chico, de muy pocos habitantes, alrededor de 600 habitantes, y siempre lo que tratamos fue de que la gente conozca la aldea, que sepa, digamos, que a 2 kilómetros de la ruta hay un lugar en donde todavía la gente de la zona no conoce y se asombra cada vez que viene, o que por nuestros productos llegan a la aldea y se encuentran con la aldea tan linda, con orden, cuidada, quedan asombrados. ¿Ven posibilidades de expansión o creen que la cantidad de producción que tienen hoy ya ha llegado a su techo? Siempre estamos en pos de crecimiento. Lo que pasa que cuando el producto es artesanal hay como un tire y afloje. Estamos como que siempre no queremos, si algo tratamos de prometernos entre nosotros dos, entre Patricio y yo, de sostener el producto con esta calidad que hoy en día trabajamos. Cuando cada paso que uno va creciendo y va produciendo cada vez más, siempre están los miedos de no tener que llegar al punto de industrializar el producto. Y no queremos eso. Nosotros queremos, uno dice, bueno, pero si vos lo industrializás, ganas más. Por supuesto que sí, pero no creemos que lleguemos a eso, creo, porque hay mucho sentimiento. O sea, nosotros arrancamos de cero, sin nada, haciendo un frasquito de dulce, y hoy en día ver esto, no creemos que pasemos para el otro lado. Nunca digas nunca, pero bueno, esos son los miedos que por ahí uno tiene, y trata de reforzar otras cosas para seguir manteniéndose aún, a pesar del crecimiento, sostener el producto en sí. Mucho sentimiento, decía Noelia, el arrancar de cero y el valor que se le da al sacrificio para ir progresando lentamente
pese a los distintos inconvenientes que se van presentando con el transcurrir de esas semanas, de esos meses, de esos años en los cuales uno trata de mantener este emprendimiento como lo han hecho Noelia y Patricio, un emprendimiento que ya tiene algo más de 23 años y que justo el día que fuimos, quien fue un poco la inspiradora de eso estaba cumpliendo 23 años, así que una jornada también muy especial, la cual todavía, en una entrevista la cual todavía tiene una cuarta y última parte que seguramente a muchos les va a hacer erizar la piel. En una aldea muy ordenada, muy linda, de calles muy anchas y donde la tranquilidad es un poco lo que prima, donde el cantar de los pájaros se escucha y resuena en un sábado por la tarde, en la cual la llegada de ese colectivo, de ese contingente procedente de la costa del Uruguay, hacía que un poco se rompa esa monotonía de tranquilidad, de gente sentada en las veredas, leyendo el diario, mirando un poco todo lo que es la paz propia de estos pueblos que tenemos, de estas aldeas que tenemos en nuestra provincia de Entre Ríos y que tanto valora la gente que viene desde otros lugares. Así es, y este emprendimiento familiar que todos estaban dispuestos a recibir a los turistas, todos estaban dispuestos a dar de degustar, en este caso, los productos que ellos realizaban con sus propias manos y con tanto amor. Bien, y hoy ya lo veníamos mencionando a principio de programa de lo que fue su acierto, que tuvo consecuencias en nuestra provincia el fin de semana pasado con el temporal que azotó Crespo. Vamos a ver qué nos deparan las próximas horas y los próximos días en lo que hace a la cuestión meteorológica. Así que es hora de recibir a nuestro meteorólogo Sergio Halfin. Sergio, bienvenido nuevamente a Moviendo el Avispero. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, estamos hoy en una jornada, te digo, acá en Paraná de mucho calor, de mucha humedad, muy pesada. Similar, te diría, para muchos a lo que fue el pasado sábado en esas horas previas a lo que fue el posterior temporal. Pero vos nos dirás qué hay previsto para las próximas horas en Entre Ríos y en las provincias aledañas. Tormentas fuertes para esta noche en Paraná y otras ciudades de Entre Ríos en la madrugada también, así que no creo que sean tan severas como la de la semana pasada, pero hay alerta amarilla. Así que va a ser una noche de tormentas y madrugada de viernes también. Para el fin de semana, ¿qué nos espera? Afortunadamente mejora el tiempo. Esta mañana mismo se despeja el cielo luego del mediodía. Y sábado y domingo y lunes con muy buenas condiciones, con máximas que van a estar promediando los 26 a 28 grados el día sábado y domingo y aproximándose los 30 el día lunes. Los 3 días con muy buen tiempo. Bien, nos decías tormentas para las próximas horas. ¿Podés desarrollar un poco más qué se prevé en cuanto al fenómeno meteorológico? ¿Qué cantidad de lluvias se prevén en nuestra zona? Y acumulados entre 20 y 40 milímetros en promedio. No descarto también la caída de granizo, de ráfagas de viento en algunos lugares del centro y norte de la provincia de Entre Ríos. Ahora mismo hay tormentas fuertes en la provincia de Córdoba, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, y van a ir avanzando hacia la región de ustedes. Sergio, el fin de semana vos también habrás visto todo lo que fue el impacto que tuvo la tormenta, sobre todo tremendo. Acá en la zona de Crespo. En el inicio del programa estuvimos hablando con la dueña de uno de los emprendimientos, de una de las empresas más dañadas allí en el parque industrial. ¿A qué se debió que el fenómeno fuera tan fuerte en nuestra zona? Claro, bueno, es un poco lo que les había anticipado días anteriores, que se iba a formar un frente de tormenta entre el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sur de Córdoba, y bueno, fue avanzando hacia esa región, por delante de un frente frío, encontró las condiciones de inestabilidad suficientes para generar tormentas severas, las cuales se formaron primero en el norte de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y avanzaron velozmente hasta llegar al norte de Santa Fe y sur de Corrientes, atravesando de sur a norte toda la provincia de Entre Ríos. ¿A qué se debe que por ahí uno ve que hay un sector o una franja que es afectada y muy pocos metros, a muy poca distancia, es como si no hubiera pasado nada? Y esas son las características que tienen las tormentas severas cuando están asociadas a ráfagas de viento muy intensas. No suelen ser homogéneas en una extensión demasiado importante, sino que son descendentes, ráfagas de viento muy fuertes, localizadas. Entonces,
se da daños por ahí en un sector de la ciudad, en un barrio, en otro no. Eso es, digamos, la característica cuando hay tormentas. Cuando uno dice tormentas, algunas localmente fuertes, uno se refiere a esto. Bien, Sergio, entonces a cuidarse de las tormentas y un fin de semana largo que va a ser para disfrutar al aire libre aparentemente. Sí, sin duda, ya a partir de mañana a mediodía mejora el tiempo, va a quedar templado el viernes en la tarde, noche de viernes y sábado y domingo y lunes con excelentes condiciones y ambiente cálido. Bien, entonces a disfrutar los que puedan de este fin de semana largo, quienes tengan que trabajar, a seguir haciéndolo, y con vos, Sergio, si Dios mediante, nos volvemos a encontrar en Moviendo el Avispero dentro de una semana. Por supuesto, que tengan lindo fin de, nos vemos. Muchas gracias, buen fin de. Fuerte abrazo. Abrazo. Pasaba entonces la palabra de Sergio Halfin, nuestro meteorólogo. ¿Planes para este fin de semana? No, veremos a ver qué nos depara, con qué nos sorprende el destino. A ver, ¿qué hacemos? Vamos a ver, Estoy aguardando con ansias el sol. Quiero sol para ir a tomar sol. Sí, la verdad que viene la época que, al menos a mí, la época que más me gusta para descansar, para estar al aire libre, para decir, bueno, me voy a la pileta, me voy a la playa, qué sé yo. El momento lindo de relax, aunque cuando hay que moverse, trabajar y andar de un lado para el otro, es bastante molesto el calor, me parece. Así es, también ahí aprovechable para visitar la familia, para compartir un buen momento todos juntos, en la calma ahí de no tener que realizar las tareas laborales de siempre. Sí, con otra de las industrias que tiene nuestra provincia es el turismo y tiene buenas perspectivas según nos decían hoy, buenas perspectivas para este fin de semana, ya en lo que es un poco la previa de la temporada estival que se aproxima, que se viene con fiestas, con carnavales, con playas, con todo lo que tiene para mostrar nuestra provincia y que por ahí es muy atractivo, sobre todo para gente de las grandes urbes que buscan un poco de descanso, un poco de tranquilidad, un poco de paz. Así que bueno, eso es lo que espera también otro de los sectores que genera mucho movimiento económico, genera mano de obra y que espera una temporada fuerte la que se aproxima. Buen plan para quienes están en la ciudad de Paraná, visitar Aldea Protestante. El recorrido por las aldeas tiene muchos adeptos también. Hay un conocido bar, comedor que es muy visitado también. Probar las comidas típicas. También muy cercano a Paraná, siempre ahora que se viene la temporada de verano, las playas, las piletas. Siempre es un recorrido que resulta tentador, algún arroyo para refrescarse, siempre por supuesto que esté habilitado y tomando las precauciones del caso, siempre resulta bueno para descansar un poco de lo que es la vorágine laboral. Así es, bueno, y vamos ya para ir cerrando, compartir la cuarta parte de la entrevista, ya con un tono muy emotivo, donde no pudo contener las lágrimas la mamá al hablar de Jazmín, quien dio comienzo a todo este emprendimiento allí. Entonces vamos a escuchar la palabra de Noelia Costa contándonos un poco qué sentía al ver a su hija hoy en día continuar con todo esto y un gran mensaje que dejó para los jóvenes. El inspirador de todo esto, ese embarazo, esa personita que venía en camino, ¿qué dice cuando sabe que un poco fue la persona que inspiró todo esto? Bueno, Jazmín hoy en día, justamente hoy, cumple 23 años. Perdón. Es muy gratificante. Es muy gratificante, creo que a lo mejor no lo hablamos desde ese punto. Por ahí nos cuesta indagar nosotros para ver qué es lo que siente ella, pero ella hoy en día trabaja con nosotros, o sea, atendiendo a la gente, o sea, si nosotros tenemos cosas que hacer, se hace cargo, no es algo que ella seguiría, eso somos conscientes y no proyectamos en eso. Tenemos 3 hijas y no proyectamos eso en ninguna de las 3. Cada una tiene sus condiciones o su trabajo, su rol, digamos, dentro de lo que es esto. Jazmín, así como tiene 23, tenemos la del medio que tiene 10 y una chiquita de 6. Y así mismo
las tres nos acompañan, nos ayudan y trabajan con nosotros, o sea, y eso para nosotros es un orgullo enorme, poder transmitirles lo que es la constancia, la perseverancia, el amor por lo que uno hace, y que más allá de lo que a nosotros nos haya costado, no queremos transmitirle eso, sí el conocimiento para que si algún día ellas emprenden algo, bueno, decirle, mira, ¿vas a tener dificultades? Sí, muchas, pero siempre mirando hacia adelante, siempre. Y un mensaje para los jóvenes, para quienes quieren emprender, para quienes tienen un proyecto. Que sigan, que crean primero en ellos mismos y que más allá de esos obstáculos que se nos presentan, no es que uno se le va a presentar uno, sí, tengo que confesar, se le va a presentar varios, pero tienen que vencerlo, porque cada obstáculo que uno vence es gratificante, uno empieza a creer en uno, empieza a aprender y a conocerse incluso a través del tiempo. Y después, cuando ese tiempo justamente pasa, uno mira para atrás y dice, bueno, la mayoría por ahí, hoy como nosotros, decimos, bueno, valió la pena. Y entonces lo que nos empuja, nos da la fuerza de poder seguir, pero que no abandonen en la primera, porque dificultades van a tener, obviamente, como les decía, pero que es muy lindo cuando en un proyecto que uno, es, como anteriormente decía, es como un hijo, uno lo ve nacer, crecer, y bueno, ahí es donde un poco todo se desarrolla. Cuanto más grande es, más orgullo para uno mismo también. El orgullo es grande. Constancia, perseverancia y amor por lo que uno hace. 3 conceptos que ponen a flor de piel todo lo que uno tiene que colocar de voluntad para ir hacia adelante, para crecer y para sobreponerse a las distintas dificultades que, como decía Noelia, no son pocas, son muchas, son a diarios, pero precisamente esos 3 valores, esa constancia, esa perseverancia y ese amor por lo que uno hace, siempre genera que sea más fuerte esa idea, esa intención, esas ganas de ir hacia adelante, que las dificultades que a uno por ahí lo retienen o lo frenan o le generan ese palo en la rueda. Los hay todos los días, las dificultades, los sinsabores, pero también hay ese medio vaso lleno, esa posibilidad de ver todo lo bueno que un emprendimiento, una actividad va generando a lo largo de transcurrir de las horas de un día, de los días de una semana, de la semana de un mes o de los meses de un año. Siempre todo, a cada minuto, siempre esa voluntad de crecer y ese mensaje que nos dejaba Noelia después, esas lágrimas conmovedoras de recordar cómo fueron esos inicios llenos de dificultades, de empezar con la olla que había en lo de su suegra, a este momento en el cual, con una familia conformada, siguen trabajando, siguen creciendo, siguen aferrándose a ese valor de la identidad y de lo artesanal que tanto les ha servido a lo largo de este tiempo. Así es, ese gran amor de familia que se pudo sentir allí a través de la nota y el que compartieron ellos para con nosotros. La verdad que un emprendimiento familiar donde trabajan todos, donde todos ponen su granito de arena, pero atravesados por este gran valor de salir adelante y el amor en familia. A su vez también estaban sus suegros allí presentes, que también nos compartieron un poco de lo que hacen a diario. En este caso, el papá de Patricio, 80 años nos dijo que tenía por ahí. 82 creo. Él estaba ahí recibiendo al contingente de turistas, contándole un poquito de la historia, dándole de probar un que otro quesito, un que otro dulce, para compartir lo que ellos con amor hacen. Realmente daba ganas de quedarse toda la tarde allí dialogando, conociendo anécdotas y reviviendo un poco toda esta historia. Y esa idea también de mirar hacia adelante y creer en uno mismo.
eso que también siempre tratar de fortalecerse ante cada golpe o ante cada obstáculo que la vida nos presenta. Así que realmente fue un hermoso recorrido que hicimos, los 30 y pico de kilómetros que separan a la ciudad de Paraná de la aldea que está allí cercana a la ciudad de Diamante. Protestante, 6 kilómetros de la ruta 11, usted toma hacia la izquierda y ahí se encuentra con Noelia y con Patricio, que lo van a atender siempre con toda la amabilidad que los caracteriza y que nos demostraron a nosotros, y que también estaban disfrutando ya cuando nos veníamos ese contingente de la costa del Uruguay, porque en eso de también ir desarrollando ideas, de ir creciendo, la fábrica no se quedó solo en eso, en fabricar dulces y fabricar mermeladas, sino que también le agregaron esa parte turística, ese atractivo que significa para la gente ir y degustar los productos artesanales allí, desde los quesos y los salames hasta estos dulces que ellos mismos elaboran. Así es, y le agradecemos por supuesto por abrirnos sus puertas y por compartirnos su historia. Sí, realmente una historia que nos emocionó, como seguramente también les ha llegado al corazón a todos nuestros seguidores, a nuestros televidentes. Así que bueno, allí realmente fue una linda tarde que pudimos compartir. Bueno, y ya vamos cerrando porque estamos muy cortitos de tiempo. Se nos ha pasado un nuevo programa más de Moviendo el Avispero. Los invitamos a todos a revivir este programa los sábados de 7:30 a 8:30, la reprogramación a través de la pantalla del 11. Por supuesto, los invitamos a unirse a nuestras redes sociales, @moviendo.elavispero. Bien, Rocío, si Dios mediante, entonces los invitamos a que nos encontremos también dentro de una semana en la edición número 11 de Moviendo el Avispero. Será este un nuevo encuentro.